¿Qué tal? Buenas tardes. Espero que estén teniendo un excelente día. Hoy es para mí un gusto estar con ustedes para reflexionar un poco sobre la pasión del Señor en este Viernes Santo, día en que la liturgia de la Iglesia recuerda la pasión del Señor previo a la Pascua, previo a la resurrección, camino hacia la resurrección. Y antes de entrar de lleno a la reflexión, me gustaría que tuviéramos algunas cosas claras. Todos los Viernes Santos, la Iglesia lee la pasión del Señor que nos da el Evangelio de San Juan. En cambio, el Domingo de Ramos leemos la pasión respecto al Evangelio que toca en cada ciclo litúrgico. Estamos en ciclo B, entonces se lee el Evangelio de Marcos durante todos los domingos de este año de tiempo ordinario. Eso quiere decir que los domingos de Ramos de ciclo B leemos la Pasión según Marcos. Y eso fue lo que leímos el domingo pasado. Cuando es ciclo C, se lee Lucas porque todos los domingos de tiempo ordinario son las lecturas de Lucas. Y el ciclo A son con las de Mateo, en el mismo tipo que les estoy diciendo, la misma forma. Esto para seguir un tipo de estructura lógica, crítica también sobre nuestra comprensión de los evangelios. ¿Por qué razón? Porque los evangelios son cuatro: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Tienen diferencias. Basta leer algunos pasajes de cada uno por un ratillo y darse cuenta que hay diferencias, que cuando se narran algunas palabras y hechos sobre Jesús no son iguales, hay cambios en algunos detalles muy concretos, y esto nos hace preguntarnos por qué. Bueno, pues porque cada evangelista, cuando escribió, se dirigía a una comunidad en un tiempo concreto y quería transmitir un mensaje con concreto, vaya, la redundancia, en todo su evangelio, en toda su exposición, ¿no? Entonces es necesario ir remarcando esas diferencias con lecturas independientes, sin ir juntando de cada una de que, a ver, vamos a hacer solo un relato de la pasión y juntamos del Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan para hacer solo uno, no. Tenemos cuatro y los cuatro son verdaderos, son distintos, son una interpretación de lo que sucedió. No son textos absolutamente históricos. Basta ver los cuatro para ver que hay diferencias y nos preguntamos por qué, qué es lo que digo. Son interpretaciones que los autores de los evangelios hicieron para poderlas exponer a la luz de la fe, que concuerda con una teología que hay en todo el evangelio. En el evangelio de Juan, concretamente, que es el que vamos a reflexionar, todo gira respecto a un momento. Todo el evangelio de Juan gira en torno a la hora de Jesús, ¿no? Recordaremos ese pasaje de Jesús en las bodas de Caná que dice: mujer, todavía no ha llegado mi hora, ¿no? Y es recurrente, cerca de 10 veces, más o menos, poquito menos, se dice esto de la hora, ¿no? Cuando Jesús va a subir a la fiesta de las cabañas, a la fiesta de Sucot, dice: todavía no llega mi hora, y cuando está en Jerusalén dice: todavía no llega mi hora, ¿no? Y bueno, está en torno a esto, ¿no? Y eso es importante porque vemos en el Evangelio de Juan, se divide en dos partes esencialmente. El libro de los signos, que es del capítulo 1 al capítulo 12, y después del capítulo al 13 al capítulo 20, tenemos el libro de la gloria. ¿Y cómo comienza este libro? En el capítulo 13 ya leímos ayer en la fiesta de, de la Eucaristía, en el lavatorio de los pies, tenemos ese pasaje de Juan 13:1. Sabiendo Jesús que llegaba la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos en este mundo, los amó hasta el extremo, ¿no? Así dice, ¿no? Sabiendo que llegaba la hora, y ahí es cuando comienza este libro de la gloria de Jesús. Es importantísimo, ¿no? Y bueno, lo digo para remarcarlo, ¿no? La pasión de Jesús, hay dudas, podemos decir que comienza desde la última cena, y bueno, si
La lectura que nos propone el Evangelio de la Pasión es a partir del capítulo 18 hasta el fin del capítulo 19, pero vemos que la Pasión, el libro de la Gloria, comienza en el capítulo 3, pero está una serie de discursos donde Jesús lava los pies, nos da el mandato del amor, hace unos discursos de despedida, nos habla que son sus amigos, habla de la vid, después tiene un discurso al que se llama el discurso sacerdotal, y después ya viene como tal, pues el pasaje en que es entregado Jesús. Y ahí vamos a comenzar. Esta reflexión la voy a dividir en 4 partes, siguiendo un esquema que propone un maestro biblista, Raymond Brown. El primer punto que vamos a ver es el arresto de Jesús en el huerto. El segundo va a ser el interrogatorio de Anás y las negaciones de Pedro, que son parte de la misma escena. El tercero va a ser el proceso romano, es decir, Jesús ante Pilato. Y el cuarto punto va a ser la crucifixión, la muerte y sepultura de Jesucristo. Pues muy bien, quiero que vayamos leyendo para que tengamos conciencia de qué va a pasar. Entonces comenzamos con la primera parte, capítulo 18, del 1 al 12. Después de haber dicho esto, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Sidón. Había en ese lugar una huerta, y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar, porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo que todo lo que le iba a suceder, se les adelantó y les preguntó: ¿a quién buscan? Le respondieron: a Jesús el Nazareno. Él les dijo: soy yo. Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente: ¿a quién buscan? Le dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús les repitió: ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: no he perdido a ninguno de los que me confiaste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: envaina tu espada, ¿acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? El destacamento de soldados con el tribuno y los guardias judíos se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, un sacerdote de aquel año. Bien, esto es importante pausarnos aquí. De hecho, ya leí hasta el versículo 13, pero bien, vemos que Jesús está muy tranquilo en el monte de los olivos, en el Getsemaní, ¿no? Él ya conocía ese lugar porque en el Evangelio de Juan, pues varias veces había subido a Jerusalén con sus discípulos. Entonces, por eso dice que ya lo conocía. Judas entra con un destacamento de soldados romanos, y con los guardias de los sacerdotes. Pero fíjate este elemento. Él entra con faroles, antorchas y armas. Esto es un signo muy interesante. Fíjate que Jesús ya sabía que lo iba a entregar. En el Evangelio de Juan no hay una escena de Judas, como en los Evangelios sinópticos, donde va a vender a Jesús. Ofrece ofrece las 30 monedas de plata. Aquí Jesús ya es consciente de que lo va a entregar. De hecho, en el capítulo 6, al final de un discurso eucarístico, en el Evangelio de Juan, Jesús dice: pero uno de ustedes es un diablo. Él sabe que uno de ellos, de los 12, lo va a entregar. Después, en la última cena, al principio, después de ese versículo que ya les decía al principio de la hora, Jesús
estaba tranquilo, dice también, porque uno de ellos lo iba a entregar, pero dice que todo lo había puesto en manos del Padre. Después, al final de la última cena, pues Jesús le da un trozo de pan mojado a Judas y le dice, lo que tienes que hacer, hazlo pronto. ¿Y qué cómo termina ese texto? Jesús, perdón, Jesús no lo dice, pero el narrador dice, y salió Judas, y remarca, era de noche. Cuando lo va a entregar y va a venir con todos los soldados, es de noche. Viene con los sumos sacerdotes también. Y entonces, con los designados de los sumos sacerdotes, y traen antorchas. ¿Por qué? Evidentemente porque es de noche, pero no solo va por ahí el simbolismo. En el Evangelio de Juan Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y esto lo repite varias veces. Quien permanece en mí, permanece en la luz, permanece en la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que Judas, con su debilidad que se muestra aquí, no cree en Jesús. Entonces está en las tinieblas. La cuestión de la luz y las tinieblas está presente en el Evangelio de San Juan desde el comienzo. Entonces, pues él ya está en las tinieblas. Entonces tiene que cargar con una luz, pero una luz artificial. Antorchas, una luz que pueda hacer el ser humano prendiendo fuego. En cambio, Jesús es la luz en sí misma, es el bien, Él es la verdad, Él es la luz del mundo, Él es Dios mismo. Entonces, cuando no estamos con Jesús, necesitamos de una luz artificial que se apaga porque es humana. Jesús nos permite ver con luz la vida, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Permaneciendo en Él somos uno, como Jesús y el Padre son uno. Entonces aquí nos tenemos que preguntar, ¿quién soy? ¿Estoy con Jesús? A veces es mi actitud de Judas, que rechazo la luz, siendo consciente de que Jesús es la luz, porque Judas ya había estado con los discípulos y había escuchado los discursos de que su maestro era la luz del mundo. ¿No? Aunque eso en la última cena, ya cuando Judas ya no está, lo vuelve a repetir. Entonces es importante este simbolismo. Después también está esta escena en que ¿a quién buscan? Yo soy, les dice. El yo soy no solo es, bueno, pues evidentemente la forma personal de, bueno, yo soy Jesús. El yo soy en la Biblia tiene un significado profundo. ¿Por qué? Y aquí nos tenemos que remontar a la escena de la zarza de Moisés, que ve en la zarza el fuego ardiendo, y entonces es esa teofanía, y le dice, ¿quién? Pues se le revela a Jesús, se le revela a Dios, a Moisés, diciéndole, yo soy el que soy. El yo soy es una denominación divina. Jesús les está diciendo que no solo Él es Jesús el Nazareno a quien buscan, les está diciendo yo soy el Señor. Entonces, se inclina. Vemos aquí reverencia, ¿no? Dice aquí que se tiraron al suelo. Y después le vuelven a preguntar, ¿a quién buscan? A Nazareno. Ya les dije que soy yo. Entonces ahora sí, se lo llevan, ¿no? Esta es la escena de Pedro, que ya no voy a entender en esta escena, que también la relatan los evangelios sinópticos. A su forma, no dicen que es Pedro. Aquí sí dice San Juan que es Pedro. Y esto tiene un significado, que más adelante vamos a ver por qué. Pedro estaba en la última cena. Pedro le dice a Jesús, cuando Jesús les empieza a decir, a donde yo voy, ustedes no pueden ir, le dice, pues yo quiero ir, daré mi vida por ti. Y aquí desenvaina la espada, le corta la oreja derecha a Malcó, el servidor del sumo sacerdote, Caifás, y bueno, vamos a ver qué sigue. Ahora vamos del versículo 13 a 27. Lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, un sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos, es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entre tanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido,
del sumo sacerdote, entró en Jesús en el patio del pontífice. Mientras Pedro permanecía afuera en la puerta, el otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, abrió a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le respondió: No lo soy. Los servidores y la guardia se calentaban junto al fuego que había encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su enseñanza. Jesús le respondió: He hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. No he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído qué les enseñé. Ellos saben bien lo que les he dicho. Apenas Jesús dijo esto, y uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada diciéndole: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás le envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿No eres tú también uno de los discípulos? Él lo negó y dijo: No lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿Acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Pues entonces aquí tenemos la segunda parte que quiero comentar, que es tremenda, ¿no? Pedro niega al maestro 3 veces, ¿no? Y fíjense cómo Pedro le había dicho a Jesús en la otra cena: yo daría mi vida por ti. Sin embargo, lo niega. Él estaba cuando lo capturaron, cortó la oreja a Malco y lo vuelve a negar. Lo interroga: ¿no eres tú? A ti te vimos. A ti te vimos ahí. Te vimos junto al Señor en el monte de los olivos. Dice: no, lo niega. Vuelve a negarlo y enseguida cantó el gallo, ¿no? En el Evangelio de Lucas dice con un tono redentor: lloró amargamente, se arrepiente, porque sabe que ha obrado mal Pedro al negar a su maestro. Y, y vemos que a veces nosotros tomamos esta posición. Negamos a Jesús sabiendo perfectamente quién es, sabiendo perfectamente que Él es la verdad, que Él es la vida, por miedo a que, al que dirán, a mí también me van a tratar como al maestro, me van a señalar. Sacrificamos muchas cosas. ¿Por, por qué? Recordemos estas palabras de Jesús del mismo Evangelio de Juan. El que quiera cuidar su vida, la perderá. Y el que la pierda, la ganará. Cuando nos sacrificamos, ganamos. Entramos en el reino de Dios. Pero cuando queremos por miedo quedarnos con esta vida, sufrimos las consecuencias de la mentira, del mal. Es tremendo. Esto nos tiene que hacer reflexionar muchísimo, ¿no? Entonces, preguntémonos: ¿soy Pedro a veces? ¿Me entrego al maestro? ¿Qué sacrifico por salvar a veces mis mentiras, mi reputación, mi fama, mis bienes? Esa es una pregunta que hay que hacernos. Después, seguimos con el relato, capítulo 18, versículo 28, al capítulo 19, versículo 16, la primera parte del versículo 16. Dice: desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua.
Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó, ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron, si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo, tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho de mí? Pilato replicó, ¿acaso yo soy judío? Tus compatriotas, los sumos sacerdotes, te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió, mi realeza no es de este mundo. Mi realeza está fuera de este mundo. Los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo, ¿entonces tú eres rey? Jesús respondió, tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, quieren que le suelte al rey de los judíos. Ellos comenzaron a gritar diciendo, a él no, a Barrabás. Barrabás es un bandido. Pilato mandó entonces azotar a Jesús. Los soldados tejieron una corona de espinas y se la pusieron sobre la cabeza. Lo revistieron con un manto de color púrpura y acercándose le decían, ¡Salud, rey de los judíos! Y lo bofeteaban. Pilato volvió a salir y les dijo, miren, lo traigo afuera para que sepan que no encuentro en él ningún motivo de condena. Jesús salió, llevando la corona de espinas y el manto de color púrpura. Pilato les dijo, aquí tienen al hombre. Cuando los sumos sacerdotes y los guardias lo vieron, gritaron, ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo, tómenlo ustedes y crucifíquenlo. Yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Los judíos respondieron, nosotros tenemos una ley, y según esa ley debe morir porque él pretende ser hijo de Dios. Al oír estas palabras, Pilato se alarmó más todavía. Volvió a entrar en el pretorio y preguntó a Jesús, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió nada. Pilato le dijo, ¿no quieres hablarme? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y también para crucificarte? Jesús le respondió, tú no tendrías sobre mí ninguna autoridad si no la hubiera recibido del alto. Por eso, el que me ha entregado a ti ha cometido un pecado más grave. Desde este momento, Pilato trataba de ponerlo en libertad, pero los judíos gritaban, si lo sueltas, no eres amigo del César, porque el que se hace rey se opone al César. Al oír esto, Pilato sacó afuera a Jesús, lo hizo sentar sobre un estrado, el lugar llamado el Empedrado, en hebreo, Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, alrededor del mediodía. Pilato dijo a los judíos, aquí tienen a su rey. Ellos vociferaban, fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo, ¿voy a crucificar a su rey? Los sumos sacerdotes respondieron, no tenemos otro rey que el César. Entonces Pilato se lo entregó para que lo crucificaran, y ellos se lo llevaron. Aquí tenemos la tercera parte del relato de la pasión. ¿Y qué podemos ver? Pues vemos que se lo llevan Caifás y sus guardias, se lo llevan a Pilato para que sea ahora un proceso romano ante el procurador, gobernador Pilato, Poncio Pilato,
Y vemos que primero hay dos escenas en la primera parte de este relato. Primero está Pilato con Jesús y afuera de donde están ellos están los sumos sacerdotes y los judíos, los fariseos, el pueblo. Y Pilato tiene que ir primero con ellos, después regresa con Jesús. Entonces está este tema, ¿no? Y entonces, ¿qué diálogo tiene? Primero, Jesús habla de un reino, de una realeza que no es de este mundo, que no es de este orden, que no está bajo los esquemas humanos, que si alguien estuviera con él, no lo hubieran entregado. Pero fijémonos la profundidad de esto. ¿Quién está con Jesús? Nadie. Está solo. Ni Pilato, que representa aquí a los paganos, a los gentiles, ni los judíos están con él. Es un drama tremendo. Aquí le preguntan, ¿eres tú el rey de los judíos? Y le pregunta a Jesús, ¿no? También, ¿lo dices por ellos o por ti, ¿no? Por los sacerdotes que te lo han dicho. Si yo no soy judío, tus compatriotas de los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. Fíjate, ¿eh? Jesús también le dice después que el que lo ha entregado ha cometido un pecado más grande. Preguntémonos. Y es parte de lo que ya he dicho con Pedro, con Judas. Entregamos a Jesús. Lo entregamos porque los esquemas de su predicación, los esquemas de su reino, superan nuestra mentalidad de decir, ¿qué es lo bueno para nosotros? ¿Qué es lo que nos da poder? ¿Qué es lo que nos da? Eso que en los esquemas humanos es reconocido. Jesús, nadie está con él. Está solo. Y eso es un verdadero drama. Pero aquí está Jesús solo, sí. Pero aquí es interesante. Porque así como lo están juzgando a él, es evidente que el que verdaderamente está siendo juzgado es el mismo Pilato, ¿no? Le dice, el que escucha la verdad, escucha a Dios. Y Pilato le pregunta de una forma cínica, ¿qué es la verdad? ¿No? La presencia ante Jesús nos interpela. La presencia ante Jesús ya nos propone un juicio, nos pone a cuestionarnos nuestra propia vida, cuestionar nuestras acciones. ¿Qué hacemos bien? ¿Qué hacemos mal? Cuando nos ponemos en presencia de Jesús, siempre tenemos un juicio nosotros. Aunque pensemos que a veces el juicio es para Jesús, ¿no? Porque Jesús es el mismo Dios. Jesús es perfectamente consciente en el Evangelio de San Juan de lo que tiene que padecer. Había dicho antes, vemos nosotros en los Evangelios sinópticos, que está Jesús rezando en el Getsemaní, Señor, si no puede pasar de mí esta copa, hágase tu voluntad. Pero en el Evangelio de Juan es distinto. Esa escena no existe aquí. Él cuando entra a Jerusalén dice, ¿acaso no tiene que pasar esta copa? Él sabe que tiene que beber. Él sabe que tiene que pasar por esto. Pero nosotros a veces no lo sabemos. A veces no sabemos ver cuándo estamos ante el juicio. Cuando vivimos en la mentira, en la tiniebla. Pero nos damos cuenta que Jesús viene, se presenta frente a nosotros. Y cuando nosotros intentamos renegar, Él ya nos está juzgando. ¿Quién eres tú? Eso nos pregunta Jesús. ¿Estás conmigo? ¿Quieres construir este reino conmigo? Pues tienes que hacer un sacrificio, ¿no? Y aquí vemos, después hay muchos temas eh, técnicos, legales, que no podemos abarcar en este rato de reflexión, porque es complejo, ¿no? El Evangelio de San Juan está lleno de símbolos, muchos símbolos, ¿no? Después está eh, esta escena en que Pilato se alarma más todavía y le dice, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le responde nada, como pasa en los evangelios sinópticos, Jesús callado. Pero aquí nos damos cuenta que en un momento Jesús habla y juzga también a Pilato. Pilato sabe que es inocente,
¿no? Y se los va a entregar, porque no quiere que se levante el pueblo, ¿no? Eso le va a traer un problema a él. Que se levanten todos porque quieren que lo crucifiquen, pero él sabe que es inocente, entonces aquí está la verdad. Lo más importante que viene a traer Jesús es a dar testimonio de la verdad. Para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Esa es la misión de Jesús, para dar testimonio del Padre y de que Él es su enviado, ¿no? Entonces, preguntémonos, contemplemos esta escena. Yo doy testimonio de la verdad de Jesús, del amor de Jesús, porque ¿qué es lo que hacía antes Jesús? Un mandamiento les doy. Ámense unos a los otros como yo los he amado. En esto consiste todo. En esto consiste todo. Dar testimonio de la verdad es dar testimonio del amor. Cuando engañamos, cuando señalamos, cuando callamos pudiendo hablar, ahí no estamos dando testimonio del amor. Entonces, vamos a seguir porque es muy profundo y es un poco largo para allá ir acabando hacia la recta final. Seguimos con la crucifixión, muerte y sepultura de Jesús. Capítulo 19, versículos del 16 al 42. La segunda parte del 16. Entonces se lo llevaron y Jesús, cargando sobre sí la cruz, salió de la ciudad para dirigirse al lugar llamado el Gólgota, que significa en hebreo el cráneo. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, rey de los judíos, y lo hizo poner sobre la cruz. Muchos judíos leyeron esta inscripción, porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad. Y la inscripción estaba en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy el rey de los judíos. Pilato respondió: lo escrito, escrito está. Después de que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en 4 partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica y como no tenía costura, porque estaba hecha de una sola pieza, arriba abajo, se dijeron entre sí: no la rompamos, vamos a sortearla para ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura. Se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después, sabiendo que ya todo estaba cumplido y para que la escritura se cumpliera hasta el final, Jesús dijo: tengo sed. Había allí un recipiente lleno de vinagre. Empaparon en él una esponja, lo ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Después de beber el vinagre, dijo Jesús: todo se ha cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura: no le quebrará ningún hueso de ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura que decía: verán al que ellos mismos traspasaron. Después de esto,
José de Arimatea era un discípulo de Jesús, pero secretamente, por temor a los judíos, pidió autorización a Pilato para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió y él fue a retirarlo. Fue también Nicodemo, el mismo que anteriormente había ido a verlo en la noche. Trajo una mezcla de mirra y aloe, que pesaba unos 30 kilos. Tomaron entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvieron con vendas, agregándole la mezcla de perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde lo crucificaron había una huerta, y en ella una tumba nueva, en la que todavía nadie había sido sepultado. Como era para los judíos un día de preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Con esto terminamos el relato de la pasión de San Juan y vamos a terminar nuestra reflexión viendo algunos detalles. Jesús sale cargando él mismo la cruz. En los evangelios sinópticos es el cirineo el que ayuda a cargar la cruz. Los romanos, los guardias, lo ayudan, lo forzan al cirineo que viene del campo a que la cargue. Aquí Jesús, y aquí tiene que ver con una intención apologética, que no voy a comentar ahorita, que pueden ver quizá en algún comentario. Jesús nos demuestra su humanidad. El divino que se ha humanizado carga con la cruz. ¿Y qué es esa cruz? Son los pecados. Los pecados de que los humanos están deshumanizados. Fíjate. El divino, humanizado, encarnado, carga con los pecados de los humanos deshumanizados. Jesús hacia la cruz va a ser glorificado. Esto es importantísimo. Jesús toma aquí la muerte, toma la crucifixión de una forma muy solemne. No es, por ejemplo, como en los evangelios sinópticos donde Jesús dice, Elí, Elí, lema sabactaní, ¿por qué me has abandonado, Señor? Y Jesús, que es perfectamente consciente de que del Padre venía y al Padre volvía, aquí no lo toma de una forma dramática, lo toma con forma solemne. Está muy tranquilo Jesús, porque sabe que ese es el destino que le toca. Y vemos aquí que lo crucificaron. Aquí nunca, en ninguno de los evangelios nos dice cómo fue la crucifixión. Son muy lacónicos. Prefiere ver los símbolos que respectan a la escritura. Se repartieron ropas, después esta túnica, que tiene un gran simbolismo. Aquí hay muchos símbolos que podemos ver, pero yo me quiero centrar en el de la madre de Jesús. Allí estaba la madre, su hermana María de Cleofás y María Magdalena, y el discípulo amado. ¿Quién es la madre de Jesús? Aquí tenemos que recordar la escena otra vez de Caná de Galilea, porque es los únicos dos versículos del Evangelio de Juan donde es mencionada la madre de Jesús. ¿Ok? Entonces, y vemos que le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. En Caná le dice, mujer, todavía no llega mi hora. Vemos esta dinámica. María es la nueva mujer, es la nueva Eva, como explicaba San Ireneo, como nos explica muchas veces la Iglesia Católica en el Catecismo. María es la nueva Eva, pero también es el nacimiento de la iglesia, es la madre de la iglesia, porque le dijo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo lo acogió en su casa, en su corazón. Fíjate nada más, la madre, la mujer le dice, no le dice madre, le dice mujer, porque es la nueva mujer, la madre de la iglesia. Aquí hay dos interpretaciones. La que les digo de las bodas de Caná, de mujer, que es María, la madre de Jesús, y que es acogida por el discípulo amado. Y también la mujer aquí representa, más con respecto a la teología de este evangelio, representa a todo el pueblo de Israel, al pueblo fiel. Fíjate en las bodas de Caná, cómo dice, hagan lo que les diga. ¿Qué dice el pueblo a Moisés en el Éxodo cuando, cuando se va a preparar la Pascua, cuando Dios va a darle a Moisés los preceptos para la Pascua? Dice, haremos lo que Él nos dice. Eso le dice el pueblo a Moisés. Lo mismo que dice María a los de la boda. Hagan lo que Él les diga.
Es el pueblo fiel que confiesa a Jesús, que está con Él, hace lo que Él les dice. ¿Qué es lo que Él nos dice? El mandato de amar, de ser fiel. Entonces la mujer representa de alguna forma a la esposa, porque Jesús es el esposo. Aquí se consuma este matrimonio. ¿Eh? Tiene una plenitud tremenda. Entonces vemos en las bodas de Caná este recuerdo de la antigua alianza, hacemos lo que Él nos dice, preparando en la preparación de la Pascua y la entrega de los mandatos del Señor a Moisés. Aquí está el mandamiento del amor. Se consuma la nueva alianza. Es tremendo. Entonces, ¿qué significa también esto? El discípulo amado no es San Juan, efectivamente, como a veces ha interpretado de una forma muy simple, que viene de San Irineo esa tradición. El discípulo amado probablemente puede ser una persona histórica, de la cual no se da el nombre, se menciona 5 veces en el Evangelio de San Juan, y solo se menciona a partir del libro de la gloria que ya les he mencionado. Jamás se menciona el nombre de San Juan en este Evangelio, ni de su hermano Santiago, esto es curioso. Y también puede ser quien, el cristiano. El discípulo amado tiene que ser el cristiano que se compromete a hacer lo que el Señor nos dice. Entonces, trasladando nuestra mente a la iglesia primitiva, acoge a la madre, acoge a esta mujer, que es, ¿quién es la madre de Jesús? También es María, pero en un sentido general es el pueblo de Israel. Jesús es un hijo de su pueblo, es un hijo de su tiempo, es un judío. Acoge a mi pueblo, le dice a la iglesia. Y la iglesia lo acoge. Vemos qué hermoso nos da la madre como sí misma, a María, pero también es símbolo de unión para judíos y gentiles. La iglesia pertenecemos todos. Esto es algo muy importante que hay que recordar. Entonces, después vemos que Jesús es, es bajado de la cruz, no le rompe ningún hueso, como dice también en el libro del Éxodo, ya cuando después de esta escena de hacemos lo que nos dice, dice Dios a Moisés que al cordero del sacrificio no le van a romper los huesos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con Juan el Bautista al principio del Evangelio de San Juan? Él es el cordero de Dios y quita el pecado del mundo. Es interesante, porque aquí vemos que Jesús es el sacrificio, pero también con la vestidura es el sacerdote, con el manto sin costuras. Él es el sacerdote, Él es el sacrificio. Nos recuerda a la expiación en el Éxodo, en la Pascua judía. Él es el mismo sacrificio. El que decía Juan el Bautista, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí tiene culmen esta declaración, esta denominación. Él es el Cordero. Pero también es el pastor que da la vida por las ovejas. Entonces, cojamos a la Madre de Jesús y dejémonos acoger por la iglesia, por la Madre de Jesús, por la iglesia. Y obedezcamos al sacrificio de Jesús. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, hasta el extremo. Eso quiere decir tu persona total. Eso es lo que hace Jesús, entrega toda su persona. Porque ahí es donde somos glorificados con Jesús, donde somos justificados por Jesús, donde somos salvados por el Hijo de Dios, por el Rey de Reyes, como dice el texto, Rey de los judíos, el Rey del amor. Entonces, dejémonos amar por el reino de Jesús, por su mandato, y pongámoslo en práctica, para que su muerte, donde es glorificado, tenga sentido, y tenga sentido para siempre en nuestra vida. Que tengan un feliz viernes, les mando un abrazo, y a vivir la pasión de Jesús intensamente, hasta el final. Dios los bendiga.